Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo oyeron bien. Vamos a hablar sobre ese supuesto pedido de matrimonio y la reacción Superíndice 3N, aparentemente sorprendente de Can Yaman. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas y vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerte al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora adentro copyright monos en el meollo del asunto. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron nuestros corazones con su química innegable en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador, como se conoció Superíndice 3 en algunos pauses. Su interpretación Superíndice 3N de Can Divit y Sanemaiden fue simplemente múgica, y muchos de nosotros, seamos honestos, son más menos con diéresis vamos con que su amor traspasara la pantalla. La verdad es que la conexión Superíndice 3N entre ellos era palpable, y los rumores sobre un posible romance fuera del set siempre estuvieron presentes. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción Superíndice 3N en las entrevistas y eventos públicos era analizada al milímetro, buscando una confirmación Superíndice 3N, una seu más menos al que indicara que la magia que veíamos en la pantalla era real. Los fans crearon comunidades online dedicadas a documentar cada instante, cada detalle que pudiera sugerir una relación Superíndice 3N romántica. Sin embargo, la realidad, al menos la que conocemos públicamente, es que Can y Demet nunca confirmaron una relación Superíndice 3N sentimental. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, ambos tomaron caminos separados, persiguiendo diferentes proyectos y supuestamente diferentes amores. Can se embarcó Superíndice 3 en una aventura internacional, protagonizando series en Italia y otros pauses, mientras que Demet continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Esta separación Superíndice 3N profesional y geográfica no hizo ese que alimentar la especulación Superíndice 3N. Era una estrategia para desviar la atención Superíndice 3N. ¿O realmente sus caminos estaban destinados a separarse? Los fans SAQ Copyright Rimo se negaban a creer que la llama se hubiera extinguido por completo, manteniendo viva la esperanza de un reencuentro, tanto en la pantalla como en la vida real. Y AQ es donde la historia se pone interesante, o al menos, donde los rumores comienzan a tomar vuelo. En las últimas semanas han circulado informaciones, a menudo sin fuentes concretas, sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. Algunos medios incluso se atrevieron a afirmar que Demet, impulsada por un torbellino de emociones y nostalgia, habrá decidido dar el paso y proponerle matrimonio a Can. Asu como lo escuchan. La idea de Demet, tomando las riendas y pidiendo la mano de Can, ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Hashtags como @Can Demet Reunited, @Demet asks Can, y @Can Yaman Sokked inundaron Twitter e Instagram, convirtiendo este rumor en tendencia mundial. La gente expresaba su opinión Superíndice 3N, algunos apoyando la audacia de Demet, otros criticando la supuesta reacción Superíndice 3N de Can, y muchos simplemente disfrutando del drama y el misterio. ¿Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, AQ es donde entramos nosotros. Hemos estado investigando a fondo, buscando fuentes confiables y analizando la información Superíndice 3N disponible para ofrecerles la versión Superíndice 3N ese precisa posible de esta historia. Y lo que hemos encontrado, debo decir, es un tanto complicado. Es como intentar armar un rompecabezas donde faltan piezas clave y algunas de las que tenemos parecen no encajar del todo. Por un lado, no hay evidencia su Superíndice 3 lida que respalde la afirmación Superíndice 3N de que Demet le propuso matrimonio a Can. Ningún medio de comunicación Superíndice 3N turco de renombre ha confirmado la noticia. Las fuentes suelen ser cuentas de redes sociales no verificadas o portales de noticias de dudosa reputación Superíndice 3N. Y ya sabemos lo fácil que es que los rumores se propaguen como la pu Superíndice 3 lbora en el mundo digital. En la era de la información Superíndice 3N instantánea, es fácil caer en la trampa de noticias falsas o exageraciones.
La falta de fuentes oficiales y la proliferación superíndice 3N de información superíndice 3N no verificada hacen que sea crucial ser copyríticos y analizar cuidadosamente lo que consumimos. Por otro lado, la idea de que Can Yaman se haya sorprendido ante una supuesta proposición superíndice 3N de matrimonio por parte de Demet, tiene cierta luz superíndice 3J, considerando su historial. Can, a pesar de su carisma y atractivo innegables, ha sido a veces criticado por sus declaraciones y actitudes en el pasado. Algunos lo han acusado de ser arrogante o de no tomar en serio las relaciones. Si bien ha madurado mucho en los últimos aún más menos os, esa imagen de chico malo, aún persiste en la mente de muchos. Sus comentarios en algunas entrevistas, a menudo sacados de contexto, han contribuido a crear una imagen de sí mismo que a veces contradice su genuino talento y profesionalismo. Entonces, si Demet realmente le hubiera propuesto matrimonio, es comprensible que Can se sintiera sorprendido. Tal vez no esperaba que Demet, una mujer exitosa e independiente, diera un paso tan importante. O tal vez simplemente no estaba preparado para asumir un compromiso tan serio en este momento de su vida. La presión superíndice 3N de la fama, las expectativas del público y las propias inseguridades pueden jugar un papel importante en la toma de decisiones personales, especialmente cuando se trata de relaciones. Pero, insisto, todo esto son especulaciones. La verdad es que no sabemos con certeza copyright para su superíndice 3 entre Can y Demet. Podrá ser que todo este rumor sea simplemente una invención superíndice 3N de los medios o de los fans. O podrá ser que haya algo de verdad en ello, pero que la historia se haya exagerado o distorsionado con el tiempo. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque expuesta al público, sigue siendo privada. Y muchas veces, lo que vemos es solo una versión superíndice 3N cuidadosamente construida para el consumo masivo. Lo que sabemos es que tanto Can como Demet son figuras públicas muy queridas y que sus vidas personales siempre serán objeto de interu copyright S y especulación superíndice 3N. Y en el mundo del espectrum culo, a veces es difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3N. La lunea entre la vida real y la representación superíndice 3N en la pantalla se vuelve borrosa, y los fans a menudo proyectan sus propias fantasías y deseos en sus ídolos. En el caso de Demet, recordemos que ella estuvo casada con el cantante Oyuzhan Párrafo. Su matrimonio terminó superíndice 3, y aunque parecieron felices, la realidad es que las relaciones terminan. Rumores apuntaron a la intromisión superíndice 3N de otra mujer, y aunque no se confirmó superíndice 3, es sabido que las rupturas no son fáciles. Pensar que ahora, poco después copyright S de esa ruptura, ella le pedió a matrimonio a Can Yaman parece poco probable. La recuperación superíndice 3N emocional después copyright S de un divorcio puede ser un proceso largo y complejo. Asumir un nuevo compromiso tan rápidamente podrá ser visto como imprudente, especialmente considerando la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público. Volviendo a Can, debemos reconocer que con diéresis copyright L se ha mostrado reservado con su vida personal en los últimos aún más menos os. Tras algunas relaciones muy medio ticas, parece haber aprendido la lección superíndice 3N de mantener su intimidad lejos del foco público. Esto hace a UNMU difícil saber copyright estuvo pasando realmente en su vida amorosa. Esta actitud reservada contrasta con sus primeras apariciones públicas, donde se mostraba abierto y espontáneo. Tal vez esta evolución superíndice 3N sea una más menos al de madurez y una mayor conciencia de los riesgos de exponer su vida privada al escrutinio público. En resumen, el rumor sobre el supuesto pedido de matrimonio de Demet a Can y la reacción superíndice 3N sorprendida de con diéresis copyright carece de fundamentos su superíndice 3 lidos. No hay evidencia creíble que respalde la historia, y lo probable es que se trate de una invención superíndice 3N o una exageración superíndice 3N de los medios o de los fans. Sin embargo, la historia ha generado un debate interesante sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet, su pasado, su presente y su futuro. Y también copyright N nos recuerda lo fácil que es que los rumores se propaguen en el mundo del espectrum culo y lo difícil que es distinguir la verdad de la ficción superíndice 3N. Nos hace reflexionar sobre el poder de la imaginación superíndice 3N colectiva y CU superíndice 3 las historias, verdaderas o falsas, pueden moldear la percepción superíndice 3N pública de las celebridades. Asu que aún lo tienen. Nuestra investigación superíndice 3N sobre el supuesto pedido de matrimonio de Demet a Can.
Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Hemos tratado de ser lo más objetivos y transparentes posible, separando los hechos de la especulación superíndice 3N y ofreció copyright, dándoles una perspectiva equilibrada de esta historia. Ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Significa mucho para nosotros que nos sigan y que vean nuestros vídeos. Y por supuesto queremos invitarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Creen que Demet realmente le propuso matrimonio a Can? ¿Creen que Can se sorprendió superíndice 3? Queremos saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos interesantes y emocionantes planeados para ustedes. Estaremos cubriendo las últimas noticias sobre sus estrellas turcas favoritas, así como analizando las tendencias y los fenómenos superíndice 3 menos culturales que dando forma al mundo del espectáculo en Turquía. Así que no se pierdan nada y man tu copyright nanse conectados. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Nos vemos pronto con chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, tomen todo con pinzas y no crean todo lo que leen. Hasta la superíndice 3 Sima.